Buenas noches, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio del espiritismo, luz y verdad. Vamos a estudiar esta semana los extremos se tocan y el espiritismo en su asiento. Entonces aquí vamos a estudiar ahora los extremos se tocan y hemos venido estudiando de Jesús misionero hasta Constantino emperador. Vamos en la página 161 de los extremos se tocan. Vamos a leer los últimos renglones del video pasado para continuar, porque hace días que no estudiaba estos libros. Bueno, dice así: porque el espíritu, por su procedencia y naturaleza, es divino en su Padre, trasciende como es natural al hombre y había de repercutir con trazas de verdad, porque es verdad ineludible. Pero para todos los hombres igual, y no para unos pocos y menos para los estultos. Entonces aquí vemos que realmente el hombre, ¿sí?, por ser un espíritu encarnado, es divino por su procedencia. Pero la divinidad, digámoslo así, lo lleva en su ser como ser humano, amoroso, bondadoso, porque aquí a lo último dice, y menos para los estultos, o sea que uno bien tarado, uno bien de todo, pues está en la olla, ¿cierto? Porque no entendemos ni comprendemos las cosas y estamos metidos donde no debíamos de estar. Entonces, para que el hombre se dignifique, digámoslo así, y diga con toda su honradez, su franqueza y su luz, yo soy hijo del Creador. Porque es que entendamos, amados hermanos, que todos somos hijos del Creador, ¿cierto? Pero aquí hay una cláusula, digámoslo así. Está los hermanos llamados por nuestro Padre en el testamento secreto de Abraham, los negros de hollín, que son los que hacen el mal. Entonces, cuando un hombre está en ese estado, que se le da el título de negro de hollín, ese es su título, negro de hollín, porque hace el mal. Pero aquel que ya está en su luz, en su amor, ¿sí?, se le llama profeta, Mesías, espíritu de luz. Se le llama espíritu de verdad, porque ya son espíritus que pueden decir que son hijos de nuestro Padre Elohim. ¿Sí?, con orgullo, con luz, con toda su fuerza que ellos tienen como espíritus y que cada uno de nosotros tenemos. De ahí que es importante
el irnos divorciando de las religiones, el irnos divorciando de todos los males que tenemos, de todo aquello que nos hace daño, de todo aquello que muchas veces creemos que es bien, pero es por el disfrute de la materia, pero no es bien. Entonces, ahí vamos comprendiendo, amados hermanos, la, la magnitud de cada espíritu. Y yo, por lo menos en lo que yo puedo analizar, así lo entiendo. Y realmente, pues a través de los siglos, los misioneros han trabajado mucho para ayudarnos, pero realmente debíamos de estar más adelantados. Pero nos enfrascamos y nos fuimos dando vueltas por las religiones y ahí nos quedamos. Perdimos mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a seguir la lectura. Esta primacía que se atribuyen y aparentaban con una hipocresía insultante para la humildad que servía de envoltura a los cristianos para ocultar su soberbia, como puede verse en las cartas de Pablo. Restaba fuerzas a las otras creencias y cultos y se fortalecía el Cristo, lo cual era el secreto de la ley del más, que luego ha de oponer la fuerza mayor en otro principio, en la luz de la razón que el hombre ha de hacerse de las consecuencias de su error, por lo que aunque el Cristo obra en odio a la ley de la verdad, porque Él es mentira, en sus mismas obras se prepara su sudario y sirve a la ley contra la cual lucha y es vencido, porque nunca fue cosa, y lo vence los más pequeña cosa de, de la ley, porque lo que es la ley es una vez, ya será eternamente, porque no puede ser que no sea. Lo que no puede dejar de ser tiene que triunfar. Y triunfa con solo la ley del ser. ¿Sí ven? Entonces aquí realmente, amados hermanos, todavía estamos en la guerra, porque los hermanos, los cristianos, todavía le llaman al Maestro Jesús, no lo han querido bajar de la cruz, lo llaman Jesucristo, y como si fuera poco, piden la sangre de Cristo para bañarse, para lavar la casa, para todo cuanto sea. Entonces ya ahí está vivo el espiritualismo todavía. Y de eso es lo que nosotros nos tenemos que limpiar, porque eso es lo que no nos deja adelantar. Y ha de ser a la fuerza, ha de ser con todo nuestro rigor, porque verdaderamente
nosotros mismos somos los que tenemos que limpiar el camino, porque a nosotros nos metieron allí aquel cuento, ¿verdad? Pero nosotros mismos lo aceptamos. Entonces ya es hora de que estemos divorciados de todos estos problemas que nos han traído y los cuales nosotros hemos aceptado, porque realmente pues uno inocentemente, como lo criaron en tal o cual religión, cada padre entra a sus hijos en la que están, ¿verdad? Pero eso es un error, porque nosotros nacimos libres y nos meten a la religión, y nosotros también metemos a nuestros hijos a esos carros que no debían de ser, ¿cierto? Entonces, eso es por tradición. Pero como dice uno de los ancianos, la tradición es traición al progreso. Y eso es verdad. Todo lo que es tradicionalista nunca progresa. Entonces aquí vamos entendiendo y comprendiendo una vez más. Y aquí pues realmente Pablo, ¿cierto? Es el fundador del cristianismo. Entonces yo no sé, ese hermano, por qué lo haría, por qué tan testarudo, que vino de existencia en existencia a fundar esas religiones. Y ahí, bueno, el judaísmo terminó en el año 325, que nació la religión católica, así que la fundó Constantino. Entonces, de ahí venimos desde un buen tiempo peor. Entonces vamos a seguir, amados hermanos, leyendo. Los extremos se tocan. Como la ley es como la ola del océano, que va sacando del líquido elemento todo lo que no es afín. Vemos amontonarse en las costas donde las olas terminan todo lo que la pureza del agua no consiente. Y como en el universo no hay más que la sustancia única de la que toda manifestación de la vida procede, el éter, el espíritu, que es la fuerza y movimiento, la ola de ese infinito océano, va incesantemente sacando impurezas y las amontona de pocos en pocos, hasta que se amontonan y se hacen un montón de todas esas impurezas heterogéneas. Así ha sido en la tierra, siendo el máximo montón de desperdicios el cristianismo, que según se va pudriendo se levantan los miasmas de las pestes o pasiones, y el que no sabe preservarse por la razón es apestado, ama el peligro y es justo que perezca en él. Ven, amados hermanos, aquí hay algo de estudio muy fuerte de más allá.
Pablo fundó el cristianismo, pero él no sabía el secreto de la palabra Cristo. Eso lo deja anotado el maestro Joaquín. Y él se fanatizó porque como esta era una piedra que sacaban los israelitas que la tenían desde Jacob, ¿cierto? Y venía de descendencia en descendencia porque eran los descendientes de Jacob los que tenían la piedra, porque ellos tenían el testamento también de Abraham. Entonces en las Pascuas sacaban la fiesta y la llamaban Cristo, pero el Cristo era, el significado del Cristo es peligro. En el antiguo hebreo, dice el maestro Juez, que Cristo significa peligro en el antiguo hebreo. Y precisamente los israelitas en la batalla de la liberación del pueblo de Israel, todos hicieron acople a esa palabra en las reuniones y se llevaron a cabo de que cuando estuvieran en peligro decía Cristo, Cristo. Y entonces el que decía Cristo, Cristo era un israelita, porque el otro no sabía qué era Cristo, Cristo, ¿cierto? Entonces cuando en las batallas y esos empujones que habían en esa, porque eso fue una guerra, fue una lucha, sacar a la gente de Israel, eso a Moisés le tocó súper duro. Entonces, en esas arremetidas que hacían para adelantar o lo que fuera, y si se veían en peligro, entonces ellos decían Cristo, Cristo, entonces ya sabían los otros y se ayudaban, ¿sí? En la batalla, en la guerra que se dio de ahí. Y como vuelvo a decir, Pablo no sabía el significado de la palabra Cristo. Él se fanatizó con el Cristo. Yo pienso que si Pablo hubiera sabido el significado, que era peligro, ¿sí? Que era en el antiguo hebreo significaba peligro, yo creo que Pablo no se hubiera fanatizado con el Cristo. Pero él pensó que esa piedra era el Dios de los israelitas. Hay un dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que verdaderamente el error tan grande que hizo Pablo, pero aquí mismo el maestro habla, ¿sí? El que no se limpie de todas esas cosas perece en el peligro. Siendo el máximo montón de desperdicio el cristianismo, que según se va pudriendo, se levantan los miasmas y las pestes o pasiones. Y el que no sabe preservarse por la razón es apestado, ama el peligro y es justo que perezca en él. Tanto así que vea lo que deja anotado el maestro, ¿sí? Es decir, si yo veo que aquí hay un peñón y yo voy para el peñón y si no me doy cuenta y sigo caminando, pues me despeño. Así es el cristianismo. Van a un fondo tremendo porque saber que el Cristo no es nada. ¿Y cómo serán cuando uno desencarna, hermano? Yo me pongo a pensar eso. ¿En qué época sería yo bien religiosa, bien fanática y pidiendo el Cristo y cuando desencarno y no encuentro ningún Cristo por ningún lado? ¿Cómo sería yo en espíritu buscando algo que no existe? Y que no sé qué, mejor me pierdo porque no estoy buscando una cosa que no voy a encontrar nunca.
Entonces, esas cosas las tiene uno que pensar, analizar, ya que estamos conociendo lo del más allá, para nosotros poder estar bien seguros de que el Cristo es una frase que se dijo, que la dijo Jacob, pero que significa peligro. Entonces los hermanos deben de limpiarse de esa palabra y deben quitarle ese San Benito al Maestro Jesús. Si no le quieren decir maestro, pues díganle Jesús. Porque es que realmente ese es un, bueno, terrible. Seguimos leyendo. Esa ola irresistible había formado muchos montones de escorias en tantos ídolos y diosesillos y las junta todas en el Cristo. ¿Ven hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? Llegó hasta el conglomerado de la religión católica, que es la que tiene tantos y tantos dioses, santos y de todo. Porque eso es lo que es esa religión. ¿Sí? Tienen un Dios que no es Dios porque el Maestro Jesús no es Dios. ¿Sí? Tienen el Dios de las guerras, el Dios que le piden a Dios para todo, a ese Dios que ellos figuran. Y bueno, en fin, eso es una locura. Este, en sus comienzos, dejaba sus gérmenes esparcidos que recogía Pablo, el que a la vez va sembrando la esencia de la pestilencia de la pestilente montonera en grupos o iglesias que aún se apestarían unas y otras, porque se declararían la guerra a todas las iglesias y era por ley fatal necesario amontonar todo ese arsenal en un solo montón, y para ello viene Constantino. ¿Vieron? Eso es, ahí fue la catástrofe de nosotros. Ahora va a amontonarse todo ese informe, informe arsenal de iglesias, unas bautistas, otras de la circuncisión, y todas son diferentes tendencias y todas se condenaban las unas a las otras, teniendo en jaque al poder civil, que ya no lo era en el Imperio Romano, desde que toleró los dioses que anestesiaron sus hombres. ¿Me da cuenta? ¿Me da cuenta, amados hermanos, que aquí este libro es muy hermoso porque cuenta la historia real de todo lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido a nosotros? ¿Sí? Porque los historiadores han historiado unas cosas muy distintas, maquilladas y de todo. Aquí no, aquí el maestro nos habla con la real verdad y nos deja todo plasmado para que nosotros nos demos cuenta.
Constantino, después de marcharse, Constantino, después de mancharse en la sangre del anciano Maximiliano, salió de Roma, donde aún quedaba algo del honor antiguo, y se fue a amparar al otro lado de los Alpes. Allí se hace traidor de Roma, pero se confirma cristiano. Ya veis que lleva su nombre manchado con la sangre de un decrépito, por lo que el cristianismo nacido en sangre y que ya se bañaba en sangre, recibe a su primer emperador sellado en sangre. Ahora empieza el baile. Así que démonos cuenta lo primero que hizo Constantino. Ay, Padre mío. Y nosotros caímos en el cuento. Como Constantino no podía entrar a Roma por su crimen, dio alas y medios a los cristianos para que fuesen ellos los dominadores de los que no perdonarían a Constantino. Así sentaron sus reales allí, llamando por fin el emperador Constantino, que ya había puesto sobre su corona la cruz, y esta es la amenaza del Cristo, de crucificar a todos los hombres, y no hay uno que no lo haya sido material y moralmente. Mas esta llamada al emperador del ya rimbombante pontífice cristiano significa la astuta humillación del Señor al esclavo, al que le va a exigir por tal demostración que afronte un peligro capital para quitarse del medio al que se puede acusar y derribar al cristianismo. Le estorbaba a Israel, que es el anticristo y tiene la verdad, y lo quitará como pueblo. Aquí volvemos a estudiar de que Israel era el pueblo que tenía el testamento secreto de Abraham, y con ellos, con el testamento, la piedra que ungió Jacob, a la cual los israelitas llamaban Cristo. Pero entonces ese pueblo era enemigo de Constantino, porque vamos a seguir leyendo. De tal modo que arreglaban ya los cristianos en Roma, que a la vez que obsequiaban al emperador asesino
de Maximiano tenía al frente la sublevación contra él y era obra de los mismos obsequiantes. Claro está que ya le prometieron dominar ellos a la altiva Roma, siempre que el emperador no morase en ella. Y como temían a Israel, le señalaron Bizancio como punto y llave para detener las masas que podrían venir de la Asiria y el Asia Menor, desde cuyo punto y con aquella llave de los Dardanelos, donde pondría mano amena la infame y terrible cruz, dominaría con esa arma. O sea que Constantino no estaba en Roma, a él le tocó salir de Roma, pero desde ahí, como se pronosticó cristiano, pues ahí tenía el apoyo de los cristianos que estaban en Roma. Entonces, ay, Padre mío, uno analiza y estudia todo esto y a uno hasta le da, es decir, tenían una astucia, Dios mío, para hacer el mal que no les cabía más, pues. Pero todo lo que hicieron, vean. ¿Y de qué les habrá servido a estos hermanos? ¿A dónde estarán estos hermanos, estos espíritus? ¿A dónde estarán? Tremendo. Constantino fue pues a Bizancio y fundó Constantinopla. Todo lo hacían sin pensar que con su odio y el deseo de absorberlo todo, no hacían más que cumplir todo lo profetizado, sirviéndose de la ley de sus mismos enemigos, los que a pesar de todo nada han dominado, pero sí todo lo han destrozado. Bien. Nadie más que la ley sabe cómo manejar las cosas. Por eso será divina, ¿no? Porque es sabia. Las mentes calenturientas todo lo imaginan. El fanatismo de Constantino se pesaba por sus crímenes y he aquí que el cielo del Cristo le premia sus servicios con la visión de la cruz en los aires, donde se leía: ay, ¿dónde se leía qué? Es que aquí está en otro idioma y no lo sé leer. Y le mintió porque la cruz ni el Cristo nada han vencido ni dominado, aunque repito, todo lo han destrozado, y si ha tenido un momento de apogeo solo ha podido ser sobre montones de cadáveres, como sobre cadáveres nació, y según es la vida, así es la muerte. Hoy muere el Cristo sobre
más de 20 millones de cadáveres en esta final batalla de sus odios y sobre más de 50 millones de víctimas causadas por las pestes originadas en la guerra actual, que es igual a la suma de las guerras que originó el cristianismo, que se asienta en su trono de sangre, reconocido y sancionado por su emperador asesino de ancianos. Esta es su primer victoria iniciada en el Gólgota. Padre lindo. Bueno, aquí seguimos aquí. Hasta aquí no puede decirse que hubiera pontífice, pues cada obispo para árbitro de sus disposiciones, más el obispo de Roma, entonces por el año 13 del siglo IV, un tal Manuel, que pondríamos en verdad llamar Manuel I Papa, pero que los sabios historiadores eclesiásticos han borrado su nombre y de todos los Manueles, Demetrios, Vicentes, Deogracias y otros. Ellos sabrán por qué. Ese Manuel I, repito, tuvo la mejor idea de que dejó pequeño a Pablo, porque su espíritu era el mismo. Ah, caray. Pablo se volvió muy fanático y muy malo con ese fanatismo que le ocurrió de encarnación tras encarnación, venía progresando en la maldad, pero terriblemente. Pobrecito hermano. Comprendiendo sin duda que no tenía fundamento para triunfar sobre todas las religiones, porque cualquiera era mejor que la cristiana, aunque todas fuesen falsas, ideó el modo de adquirir supremacía sobre todas, haciéndose reconocer así por ellas, y era aprovechando el miedo al peligro de la cruz levantada como amenaza de muerte en Bizancio. Al efecto, este Manuel reunió a todos los obispos y los dijo con la mayor frescura estas significativas palabras: no dudéis que para nuestro imperio no tenemos fundamento en, en nuestra doctrina, porque es doctrina para los humildes. En cuanto a lo que tiene de la doctrina de Jesús, y si porque tenemos
un emperador nos diéramos por satisfechas, tendríamos que confesar que somos unos holgazanes, y la muerte de la religión sería inevitable y prematura. El pontífice que debe surgir debe ser el emperador universal, ya que decimos que somos de derecho divino. José decía que la doctrina de Jesús es aceptada por todos los hombres y que el Cristo no es deseado ni admitido por las otras religiones, por razones que no ignoráis. Pero como hemos agregado a nuestra iglesia el título de apóstoles, y los apóstoles de Jesús dejaron sus máximas en todas partes y están latentes, podrían intentar, bajo la promesa de unificar un código universal religioso, pedir con los pontífices de las religiones, estas importantes religiones más importantes, sus teologías, y firmar una alianza. Y si esto se consigue, confirmadme, pontífice, que después de esto yo sé lo que me haré. Bueno, amados hermanos, todo lo que tenía este hermano en mente. Y ahora puedo aquí anotar, porque a veces yo estudio y no tengo así, pero como de tantas veces que uno lee y lee, aquí ya me llegó la nota, ¿sí? De la reencarnación de Pablo, que es el mismo Manuel I. Padre mío. Pero bueno, ya vamos saliendo, ¿verdad? Ya nosotros hemos dado un paso más adelante. Ya hemos estado aquí dando nuestras vibraciones, nuestros pensamientos, y hemos un poquito hemos adelantado y ya vamos nosotros en la mira pues de salir adelante. Así que, amados hermanos, los dejo con estas palabras y entendiendo bien de que realmente pues todo se ha dado a través de la misma ley, porque vea que el maestro dice que la ley saca bien del mal, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hay unos espíritus que actúan de esta o aquella forma, pero la misma ley es la que los va guiando para ciertas cosas, se puede decir, ¿cierto? Para hacerlos, es decir, a un lado, según sus actuaciones, según cómo procedan, según cómo sean su grado de progreso. Entonces ahí, pues ya así como dice un dicho, se llega el momento en que lo arrinconan a uno y ya que puede hacer uno salirse. Pero uno mismo busca la salida.
Y yo digo que bueno, nosotros con tantas luchas que hemos tenido y gracias a los maestros, gracias a que nos han ayudado durante tantos siglos, estamos ya un poquito adelantados. Yo sé que hay hermanos muy adelantados, lógicamente, pero la mayoría, pues aquí estamos en esta lucha, ¿cierto? Porque valga la pena decir que pues estamos apretados, esa es la verdad, porque pues de todas maneras nosotros, los de la M de la Q, estamos muy mal los estudiantes. No me pueden decir que no porque eso es así. Hay hermanos que se han ido por otros lados, pero ellos mismos tienen la culpa, porque tienen los estatutos, reglamentos, laudo de rigor, pero se han olvidado de estos documentos. Piensan que porque ya pasó el tiempo, que porque ya pasó más de 100 años que fueron escritos, que ya no tienen validez, y eso es un gran error, pensar así. Entonces, por eso es que yo le digo que estamos mal. Los que están mal porque piensan en esas cosas, pero pues uno trata pues de decirle esto o aquello y dicen que no, porque los espíritus maestros han hablado con ellos y les han dicho que están bien, que están trabajando bien. Entonces, ahí no hay nada que hacer, porque ya ellos se creyeron el cuento y así están. Entonces, duro, duro, duro. Pero bueno, al fin y al cabo, de cualquier manera, hemos de salir adelante, porque todo esto nos concierne a nosotros. Somos espíritus, somos los protagonistas de todos los mundos en que hayamos vivido, hemos sido los actores. Y aquí estamos nuevamente luchando. Muchas gracias, amados hermanos, y fue un placer estar con ustedes. Muchas felicidades.